que es un estudio de gran importancia que va a edificar la vida de todos nosotros, así que sean todos bienvenidos. La imagen que tienen allí en pantalla es exactamente el monte donde estaba el pozo de Jacob, donde tuvo el Señor Jesucristo su encuentro con la mujer samaritana. Así que esa es una fotografía de ese lugar. La ubicación del pozo no sé cuál es realmente, pero es en ese sector donde tuvo lugar, según esta foto, el evento del encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Nuestro tema que vamos a desarrollar es la adoración a Dios. Hoy por hoy, como en muchas doctrinas que son fundamentales, se dicen muchas cosas. Se dicen cosas que aparentemente son ciertas, pero que no se ajustan a la palabra, no tienen un fundamento en la palabra. Nosotros vamos a tener un estudio que todo va a ser basado en la palabra. Y una de las cosas que quisiera de ustedes es que este estudio no sea uno más. Este estudio sea una orientación espiritual profunda para sus vidas, pero igualmente que ustedes lo asuman con responsabilidad, que ustedes se adueñen de esto y que lo puedan vivir. Este es un tema muy importante, como dije, para mucha gente es algo que se da de cualquier manera, pero bíblicamente no es así, por eso vamos a estudiar la adoración a Dios y lo vamos a ver completo, como lo dice el texto, en espíritu y en verdad. La adoración a Dios en espíritu y en verdad. Todo eso lo vamos a explicar en el transcurso del estudio. Vamos a entrar ahora a la introducción y tenemos esto que es más bien un recordatorio que se refiere al tema del Hijo de Dios nacido de Dios. Entonces decimos que la puerta de entrada al reino de Dios en Cristo, claro, porque Él es la puerta de entrada en Cristo al reino de Dios es el nuevo nacimiento. Ustedes que estudiaron conmigo el tema del nuevo nacimiento, espero que no lo hayan olvidado y que lo puedan repasar para recordar con dos propósitos bien claros. El de afirmar su fe y sus convicciones con base en la palabra y tener un material para compartir con otras personas que pueden ganar para el Señor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la puerta de entrada al reino de los cielos es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y lo hace a través del nuevo nacimiento. El comienzo, el vivir y el andar en ese camino, en el camino del reino de Dios, es por y a través del amor de Dios. Eso tiene que ver con el curso anterior, que hablamos del amor de Dios. Así que por favor, ténganlo muy en cuenta. Ya estamos dentro del reino de Dios en Cristo Jesús por el nuevo nacimiento. Pero a partir del momento en que entramos al reino de Dios y continuamos viviendo y andando, tiene que ser en el camino del amor de Dios. Es por el amor de Dios y a través del amor de Dios. Aquí no estamos hablando del amor nuestro, sino que todo esto es producto del amor de Dios hacia nosotros, que nos ha dado por su gracia y su misericordia. Pero el hacer diario en el reino de Dios es adorarlo solo a Él, en espíritu y en verdad, porque la adoración a Dios es un nuevo estilo de vida.
Vamos a tratar de repasar las tres cosas y ustedes me van a ayudar. ¿Cómo se entra al reino de Dios? A través de Jesucristo, en Cristo Jesús, pero a través del nuevo nacimiento que incluye arrepentimiento, incluye todo ese proceso doctrinal que estudiamos aquí. Una vez que estamos en el reino de Dios, debemos vivir, andar por y a través del amor de Dios. Lo que nos sustenta, lo que nos fortalece, lo que nos trajo al reino de Dios y lo que nos mantiene en el reino de Dios es el amor de Dios. Por eso debemos conocerlo en todas sus dimensiones, como ya lo hemos aprendido. ¿Y con qué fin? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el curso o en el estudio de nuevo nacimiento, todo es para nosotros, recibiendo, todo un proceso para ser hijos de Dios. En el siguiente estudio, el amor de Dios, otra vez, con mayor razón, todo viene de Dios y todo se centraliza en el amor de Dios para nosotros. Ahora, en este estudio, es la responsabilidad nuestra. Por eso, el hacer diario en el reino de Dios, ¿qué cosa es? Adorarlo solo a Él en espíritu y en verdad. Porque la adoración a Dios es cosa, ¿qué cosa? Un nuevo estilo de vida. Debo explicar algo, porque se puede prestar para malos entendidos en el sentido de que entonces me digan, si vamos a estar adorando a Dios en todo el tiempo, ¿qué tiempo vamos a tener para trabajar? ¿Qué tiempo vamos a tener para todas estas cosas? Por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, el hacer diario. Y el hacer diario implica todo, toda tu vida. Implica tu dormir, tu levantarte, implica tus aseos personales, tu vida en todo sentido, tu trabajo, tus relaciones, todo. El que adora a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, tiene que entender que su vida debe ser una vida de adoración. Una vida de adoración, que todo lo que pienso, que todo lo que hablo, que todo lo que hago en cualquier área de la vida debe ser para adorar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios es un nuevo estilo de vida. ¿Qué es la adoración a Dios? Un nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida lo recibimos de Dios por su gracia y su amor al permitirnos nacer de nuevo y ser sus hijos, por todo su amor y toda su gracia a nosotros, por la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora a nosotros nos corresponde darle a Dios todo, absolutamente todo, porque eso es la adoración. ¿Les quedó claro? Eso va mucho más allá de cualquier definición que se hace de la adoración a Dios, ¿verdad? La adoración a Dios es toda la vida en Cristo, por el Espíritu Santo, conforme a la palabra. Todo lo que respira, que dice la palabra. Muy bien, no le olviden, tómanlo en cuenta. Como consecuencia, dice, por tanto, lo primero, lo importante, lo más glorioso, lo más grande y valioso que un hijo o una hija de Dios le puede ofrecer a Él por encima del servicio, de las ofrendas o sacrificios, es adorarlo en espíritu y en verdad, porque adorarlo es un estilo de vida sujeto a su voluntad. ¿Están cantando ese mensaje? Yo me imagino que no estamos preparados para recibir todo esto, en el sentido de que hemos tenido de pronto una idea diferente a lo que estamos planteando. Y ven ustedes cómo nos compromete a nosotros ser verdaderos adoradores de Dios.
Por eso les vuelvo a preguntar, ¿están interesados en el asunto? ¿Sí? Muy bien. Entonces me gustaría repetirles aquí, para hacer énfasis, lo primero, lo importante, lo más glorioso, lo más grande y valioso que podamos darle a Dios, que podamos ofrecerle a Él, por encima de cualquier servicio que yo haga y por encima de las ofrendas más grandes que yo pueda hacer o de los sacrificios más grandes que haga, por encima de todo eso, lo que le agrada a Dios es que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque adorarlo a Él es, ¿qué cosa? Contéstenme. Un nuevo estilo de vida sujeto a su voluntad. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo aquí en la tierra glorificaba a Dios, adoraba a Dios con su vida? Y Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de vida. Así como Él en todo glorificaba al Padre porque solo hacía la voluntad del Padre, a eso hemos sido llamados nosotros también. A vivir una vida de sujeción a la voluntad de Dios, porque eso es adorarlo y eso es un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Seguimos. Adorar a Dios es la máxima expresión de todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Oigan bien ahora. Como reconocimiento y respuesta a su infinita y absoluta dignidad de Dios Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Observen aquí varias cosas que quiero resaltar. Número 1, adorar a Dios es ¿qué cosa? La máxima expresión. ¿De qué? No estamos hablando de las palabras ni de los cánticos, estamos hablando de todo nuestro ser, de todo nuestro mover, la máxima expresión de todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. ¿Cómo qué? Como reconocimiento, es decir, lo adoramos porque reconocemos y lo adoramos porque respondemos a lo que reconocemos. ¿Qué es lo que reconocemos? Su infinita y absoluta dignidad de su santidad, Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y respondemos con la adoración al reconocimiento que tenemos por la fe de quién es Dios. Por eso lo adoramos por lo que Él es. ¿Me hago entender ahora? La idea no es tanto adorarlo por lo que Él hace, sino por lo que Él es, al margen de lo que hace Él o de lo que hagamos nosotros. Dios merece la adoración. Es el único ser digno de ser adorado. Por eso, amados míos, la confrontación que vamos a tener en este estudio es muy especial, muy profundo, muy del Espíritu y muy espiritual. ¿Todavía quieren seguir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Bueno, entonces seguimos. Lo adoramos por su gloriosa y eterna santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, en honra, gratitud y sujeción a Él. Miren ustedes si Él merece o no merece ser adorado. Lo adoramos por su santidad, una santidad eterna, pero también porque es omnipotente, todo lo puede, porque es omnipresente, está siempre en todo lugar, especialmente en nuestras vidas. Y es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada que Él no conozca. Así que lo adoramos reconociendo esto en honra para Él, en gratitud para Él, pero también en sujeción a Él.
Ahora yo les hago una pregunta. Después de oír todo lo que hasta ahora han oído, ¿en el diario vivir sí estamos practicando eso? Mire lo que sucede en los cultos. Decimos muchas veces, lo dice el director de alabanza, vamos a tener un tiempo de alabanza, y comienzan a cantar una cantidad de canciones alegres y movidas y todo. Y luego dice, ahora vamos a entrar a un tiempo de adoración. Entonces ahí vienen las canciones lentas. Eso no tiene sentido bíblico. Eso no es cierto. Esa no es la verdad. Porque tanto la alabanza, alegre como sea, en el buen sentido de la palabra, como lo lento que sea la canción, todo es una misma cosa, es adoración a Dios, es adoración a Dios. Pero hay un gran peligro entre nosotros y entre los tiempos de alabanza, que podemos llegar a ser mentirosos en lo que estamos cantando, porque cantamos algo que no estamos viviendo. Y aquí en un momentito de emoción se lo decimos a Dios en el canto, pero en el diario vivir no hay concordancia con lo que estamos cantando. Señores, es necesario que aprendan esto, para que cuando canten, canten a conciencia a quién le están cantando, ya sea en un servicio o en su casa, o donde Dios les ponga a cantar, donde usted quiera cantarle a Dios. Su canto debe estar en concordancia con su vida, porque la adoración a Dios es un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. ¿Está bien? Por eso podemos decir esto: solo Dios es digno de adoración. Solo Dios, nadie más es digno de adoración. A veces aprendimos que en el mundo, aparte de la fe cristiana y de la realidad bíblica, el hombre le dice a la mujer, tú eres mi adoración. La mamá le dice a los hijos, tú eres mi adoración, tú eres mi razón de ser, tú eres mi adoración. Y así decimos tantas cosas, pero el único digno de ser adorado es solamente Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo olviden, ténganlo en cuenta. Y ya hemos visto las razones. Lo adoramos por ser el creador. Estamos reconociendo que somos criaturas creados por Él. Él no solamente es el creador, sino que también es el Señor de la creación y es el sustentador de su reino en todo el universo. De este reino formamos parte como sus hijos amados y formamos parte de este reino por su gracia, por su grande amor e infinita gracia en Cristo y también por la comunión del Espíritu Santo. No es porque lo merecemos, no es porque yo quiero estar en ese reino, es porque Dios me llamó a ese reino y me ha hecho partícipe al escuchar el Evangelio, creerlo, aceptarlo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. De hecho, ya es un privilegio grande, ¿no les parece? Así que, amados míos, ahora que somos parte de ese reino, como hemos aprendido en la palabra, lo que necesitamos es conocer más y más a Dios. Déjeme decirle algo. Cuanto más conozcas espiritualmente, personalmente, íntimamente a Dios, cuanto más conozca de su presencia, más lo vas a adorar en espíritu y en verdad. Y hoy día hay mucha distracción, hay muchas ocupaciones en donde no alcanza el tiempo para adorar, para estudiar la palabra, para escuchar las enseñanzas y aprender y estar allí, porque el mundo nos demanda, las distracciones nos demandan, el hogar nos demanda, el trabajo nos demanda y parece que le estamos dando
la prioridad a todo lo demás que aunque sea bueno, y no se la estamos dando a Dios. Si quieren ser verdaderos adoradores, eso es lo que tenemos que hacer. Entregarnos totalmente y darle el primer lugar a Dios. Ahora vamos a entrar a otro punto, y ese punto es también importante. Quiero que lo tomen en cuenta. Dios se ha dado la tarea de buscar verdaderos adoradores. Yo creo que Dios es sabio y Él no va a escoger a cualquier persona para que lo adore. De hecho, es un enorme privilegio que tú y yo hayamos sido escogidos, hayamos sido encontrados. Y vamos a ver cómo es este proceso. Pero es importante que Dios busca verdaderos adoradores. Dios no está buscando adoración. Dios está buscando verdaderos adoradores para que al final lo adoren. Porque si Dios buscara adoración, todo el mundo le da adoración. Pero Él busca verdaderos adoradores porque su vida es una adoración. Y cuando abren su boca para adorar, eso es verdadera adoración. Cuando piensan en función de Él. Cuando toman decisiones, las toman en función de Él. Cuando hacen las cosas, las hacen en función de Él. Porque la vida del cristiano tiene que estar centrada en Dios, sabiendo que tenemos un nuevo estilo de vida. ¿Aló? Muy bien. Entonces, Dios es quien toma la iniciativa de buscar. Primero nos buscó para ser salvos. Y ahora nos busca de entre los salvos para que lo adoremos. Verdaderos adoradores. Cuando digo o hablo de verdaderos adoradores, no estoy tratando con una frase de cajón, como se oye en diferentes maneras, o de la ola del momento. Ahora todo es adoración, vamos a hablar de adoración. No es ni por lo uno ni por lo otro. Estamos hablando del sentido bíblico, cómo Dios quiere los verdaderos adoradores que Él busca. Por eso pienso que se trata de un tema muy serio y además definitivo para la vida de todo hijo de Dios y de todo siervo de Jesucristo. Ustedes saben que les he enseñado ya que lo primero es vivir como hijo de Dios, ¿se acuerdan? Y luego viene el servicio. Por eso el tema aquí dice que se trata de un tema muy serio y definitivo para la vida de todo hijo de Dios, en esa área de vivir como hijo de Dios, pero también de todo siervo de Jesucristo. Sí, cuando vivimos la vida de intimidad con Él es para adorarlo. Y cuando estamos sirviéndole en cualquier área del servicio, del ministerio, es para adorarlo también, para honra y gloria de Él. Cada hijo e hija de Dios que disfruta por fe el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, debe ser un verdadero adorador o una verdadera adoradora. Si tú disfrutas a Dios como tu Padre, y tú disfrutas el hecho, el privilegio y la realidad de ser hijo o hija de Dios, de ser templo del Espíritu Santo, de ser llamado por Dios, de haber sido escogido para la vida eterna, si tú disfrutas todo eso por la fe, entonces tú tienes que ser un verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad. No puede haber un divorcio entre la aparente vida cristiana y la supuesta adoración. Tiene que ser una vida de intimidad con el Señor para que haya una adoración en concordancia con lo que disfrutamos del Señor en toda su grandeza. La adoración a Dios es lo máximo para Él, porque es la máxima entrega de amor que sus hijos le puedan ofrecer.
escúchame esto. Si tú dices, si yo digo, yo amo a Dios con todo mi corazón, como lo decimos con frecuencia, pero en verdad no tenemos una intimidad con Él y no lo estamos adorando en espíritu y en verdad, estamos mintiendo. En ese sentido, la palabra comienza a tratar con nosotros y tenemos que responder a eso. El Señor está corrigiéndonos, está mostrándonos cómo es que Él quiere que lo adoremos. Entonces, a Dios le agrada que lo adoremos, porque la adoración es lo máximo para Él, es donde Él lo disfruta. Él siempre ha querido ser adorado. Satanás también quiere ser adorado y mucha gente lo adora. Satanás le pidió al Señor Jesucristo que lo adorara. Entonces quiere decir que la adoración es algo máximo, algo glorioso que Dios desea. Quiere más que el servicio, que lo que sea, quiere una vida que verdaderamente lo adora. Eso es lo que quiere de nosotros, porque es la máxima entrega de amor, la máxima manera de demostrar que lo amamos es adorándolo en espíritu y en verdad. Es lo que más le agrada a Dios. Y permítame decirles esto, observen aquí que tengo en negrilla la palabra única. Observen, la única adoración que agrada a Dios es la que le ofrecen los verdaderos adoradores. Wow, ¿dice algo eso a ustedes? ¿Ah? ¿O ustedes creen que yo estoy abusando de la palabra? ¿O estoy exagerando la nota? Cuando digo que la única adoración que le agrada a Dios es la adoración que le ofrecen, ¿quiénes? Los verdaderos adoradores. Esa frasecita ustedes nunca la van a olvidar. Verdaderos adoradores. Y yo tengo que examinarme diariamente. ¿Soy un verdadero adorador? ¿Somos verdaderos adoradores? Ok. Entonces, ¿cuál es la única adoración que a Dios le agrada? La que le ofrecen, ¿quiénes? ¿Todo el mundo? Los verdaderos adoradores. Dios, oigan lo que dice aquí, es Dios mismo quien busca de entre sus hijos verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto también tiene su significado profundo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Él busca de entre sus hijos, no busca de aquellos que no son sus hijos, busca dentro de sus hijos. Pero eso a la vez quiere decir lo siguiente, que no todos los hijos de Dios le adoramos como debe ser. Si Él busca verdaderos adoradores de entre los hijos, quiere decir que no todos le adoran en espíritu y en verdad. Y por eso la pregunta para ti, para mí, ¿soy un verdadero adorador? Si yo soy hijo de Dios, tú eres una hija de Dios también. Mi pregunta ahora, ¿somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? Él no va a buscar adoradores de entre los que no son sus hijos. Él los busca de entre sus hijos. Ahora, todos los hijos de Dios deberíamos por igual adorarlo, pero no todos lo hacemos. Por eso Dios busca el verdadero adorador. Por eso Dios está mostrando que el verdadero adorador es el que está buscando para que lo adore en espíritu y en verdad. Llegamos a otro tema. Principios establecidos por el Señor Jesucristo acerca de la adoración a Dios. Ahora vamos a entrar ya en terreno bíblico. Y como se dan cuenta aquí, estamos hablando de principios establecidos ¿por quién? Por el Señor Jesucristo acerca de la adoración a Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo, escúchenme bien esto,
todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, lo hace de conformidad con la voluntad de Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me captaron eso? El Señor Jesús no enseñó nada que el Padre no le hubiera mostrado que tenía que enseñar. Así que toda enseñanza del Señor Jesucristo fue dada por el Padre a Él. Y el Señor Jesucristo establece 5 principios para la adoración, para la verdadera adoración a Dios, que debemos tener en cuenta todos los que verdaderamente somos adoradores. Ya en el Antiguo Testamento se habían establecido algunas normas o formas, lugares, posturas, actitudes y ceremonias para adorar a Dios. Por ejemplo, para los judíos había un solo lugar donde adorar a Dios, que era el templo. Adoraban a Dios postrados, esas son posturas. Adoraban a Dios con algunas normas de sacrificios. Ya dije del lugar, pero también con actitudes y con ceremonias. Eso se estableció en el Antiguo Testamento. Y así lo vemos por todas partes en el Antiguo Testamento en cuanto a la adoración a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra, Él hizo cambios esenciales, estableciendo principios que debemos tomar en cuenta para adorar a Dios. ¿Estamos? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Lo que fue una costumbre religiosa en el Antiguo Testamento? ¿O vamos a tomar en cuenta lo que Él estableció para nosotros en el día de hoy? Por eso hay que prestarle mucha atención a estos 5 principios. Debemos evitar practicar, enseñar u ofrecer adoración a Dios con base en conceptos humanos que no agradan a Dios. Y digo esto ¿por qué? Porque hoy ustedes van a leer libros, revistas, van a escuchar predicadores, hay una cantidad de jóvenes cantantes que hablan de la adoración de diferentes maneras y que mucho de lo que dicen no es más que conceptos humanos. Lo de la adoración a Dios es lo más serio, lo más digno, lo más hermoso, lo más sublime para los hijos de Dios. Por eso no podemos basar la práctica o la enseñanza o la adoración a Dios en principios humanos. La adoración a Dios consta de 5 principios enseñados por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos principios? 5 principios. 5 principios. Y queremos que los conozcamos bien para estudiarlos bien y practicarlos bien. Estos 5 principios están en un pasaje histórico fundamental en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Juan hasta el versículo 24. ¿Listo? ¿Me van captando? Vamos a leer desde el capítulo 4 de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Lo vamos a leer en forma fraccionada para que captemos mejor. Así que veamos Juan 4, 1 al 6. Dice: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Nosotros tenemos que observar cómo se movía el Señor, con una agenda programada.
cuando había un determinado acontecimiento, era una muestra de que debía cambiar o hacer algo y dejar lo que estaba haciendo. Por ejemplo, en este caso, cuando él oye que los fariseos están diciendo, que le han dicho a ellos, que Jesús hace muchos milagros, que bautiza a más discípulos que el mismo Juan, entonces eso fue una señal para él. Y dice aquí, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, pero eso le sirvió a él como una medida del tiempo y de su programa. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y escuchen esto otro, para que se den cuenta cómo el Señor estaba pendiente de su agenda, no la descuidaba. Mire lo que dice el texto: le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Él estaba caminando desde las horas de la mañana, posiblemente, aproximadamente 50 kilómetros, desde Judea hasta este sector. Debía estar muy cansado, ¿cierto? No iba en camello, ni en asno, ni en caballo, iba a pie. Pero la frase que más me impresiona a mí aquí es que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía 3 opciones para viajar. Tenía 3 vías por donde podía llegar a Galilea. Pero él optó por esta, pasar por Samaria. Pero lo que dice aquí el texto es que le era necesario. Y la pregunta es, ¿qué era la necesidad? Lo vamos a ver más adelante y ustedes mismos se van a dar cuenta. Él tenía programado un encuentro que no le había dicho nada a sus discípulos, pero él sabía lo que iba a suceder y con quién se iba a encontrar y qué iba a acontecer en aquella ciudad. Le era necesario pasar por Samaria. Sigamos ahora con los versículos 7 al 11, versículos 7 al 11. Dice aquí, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Tenían hambre, ¿verdad? ¿Y Jesús tendría hambre también o no? ¿Qué piensan? Estaba cansado y estaba con hambre. Y además tenía sed. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Esa es una historia muy importante, muy interesante, pero no viene el caso para contarles esa historia, por qué los judíos y los samaritanos no se gustaban. Pero en este caso, Jesús está buscando una alma, y detrás de esa alma muchas otras que eran samaritanos. Para los judíos, los samaritanos no valían nada, y ellos jamás le hubieran predicado a los samaritanos. Pero Jesús va hacia ese lugar. Le era necesario estar allí para el encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana, como ustedes van a ver, no tenía una buena conducta moral en la ciudad o en el pueblo donde vivían. Y no venía a sacar agua en la hora en que las doncellas y las demás mujeres venían a sacar el agua, fuera en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Ella vino en la hora en que ninguna otra persona
especialmente mujeres, vienen a sacar el agua, más o menos a las 12 del día. Mire cómo todo encaja en el propósito de Dios. ¿No les parece interesante eso? Bien. Entonces tenemos aquí ya a esta mujer que se encuentra con Jesús. Jesús la ha esperado y luego Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Observen, si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, si tú conocieras a Dios y su gracia y su amor, el don, el regalo de Dios, y si conocieras quién está hablando contigo, ¿qué harías tú? Le dice Jesús. Tú le pedirías y él te daría agua como viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes agua viva? No es muy reverente ella con ese señor, ¿verdad? No es grosera, es muy lógica. La reacción de ella es lógica, ¿cierto? Si me estás pidiendo agua a mí y no tienes nada con que sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Yo les pregunto, ¿estaba tomando ella en serio eso? ¿Ustedes piensan? ¿Estaba tomando eso en serio? ¿Estaban tomando las palabras de Jesús en serio? Díganme, ¿qué piensan? No la estaba tomando en serio. Por eso la actitud es como si se riera. ¿Cómo así? Si el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla, ¿dónde me vas a dar esa agua? ¿Dónde está esa agua viva? La lógica religiosa de la mayoría de la gente, hoy día también. ¿Sí? Así es. Hoy juzgan a priori al Señor Jesús para rechazarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde tienes esa agua viva? Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. ¿Le está interesando el tema? Seguimos en los versículos 12 al 15. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vaya, la cosa allí es mucho más seria. En cierta manera desafía, pero en cierta manera es una actitud que, como en esa situación de que ellos no se gustan, entre judíos y samaritanos, pues estaba rechazando la propuesta de Jesús, lo que Jesús le estaba ofreciendo. No podía aceptar eso. Mire, observen, para ella Jacob era superior a él. Otra lógica. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y de él hemos tomado todos, sus hijos, sus ganados. Pero Jesús es muy amable, muy dulce, muy lleno de compasión y de misericordia. Le respondió Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que Jesús está diciendo: mira, yo soy superior a Jacob y soy superior al agua y soy superior a todo esto. No creo que ella lo entendiera del todo, pero mire lo que pasó después. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. ¿De qué le está hablando el Señor Jesús ahora? De la vida eterna, a través del agua que Él le puede dar. Aquí ya la mujer cambia de actitud. Y mire lo que pasa ahora. La mujer le dijo: Señor,
dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Es lo propio de los seres humanos. Dame lo que quiero, lo que necesito. Yo, si tú me das esa agua, ya la arreglé toda, ya no tengo que venir más aquí a sacar agua. ¿Todavía qué? Ajá. Pero de todas maneras, puede ser algo sarcástico en cierta manera, pero está cambiando su actitud ahora, ¿verdad? Ahora le está desafiando al Señor. Entonces, si tú eres el que puedes dar esa agua, entonces dámela. Seguimos. Vamos a ver los versículos 16 al 20. Ya leímos del 12 al 15, ¿verdad? Entonces vamos ahora 16 al 20. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego ven acá. Mire que el Señor Jesús no da pisadas sin saber dónde pisa, ¿verdad? ¿Le siguió el cuentecito de ella? ¿Sí? No. ¿La regañó por eso? ¿Le dijo que era incrédula? ¿La maltrató de palabras? No. Ha aceptado todo y ahora le dice: ve allá a tu casa a buscar a tu marido y después vienes acá con él. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Tienes un marido ajeno. Esto que has dicho es verdad. ¿A dónde llegó Jesús con sus palabras ahora? ¿A dónde llegó Jesús ahora con sus palabras? ¿Qué le tocó? La fibra de su vida. Los demás hombres que la conocían y las demás mujeres que la conocían la despreciaban. Pero él, que lo sabe todo, la está atendiendo, la está evangelizando, la está ministrando, le está dando amor. Y sabiendo ahora que ella no tiene marido, porque el marido que tiene es ajeno, y que ha tenido 5 y tampoco fueron ellos, imagínate tú la conducta de esa mujer. ¿Cómo se siente ella ahora? ¿Y cuál fue la reacción? La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. La confrontó, la hizo cambiar de opinión. Ya no es un simple viajero, ahora es un señor, un profeta, una autoridad espiritual. Y comienza a verlo de diferentes maneras, una manera diferente. Entonces observe, es interesante, esta mujer sabía que el meollo de la religión judía era la adoración a Dios. Y de eso hablaba, porque ese era el mover. Ellos tenían en esa vida religiosa la convicción de que lo más importante era adorar a Dios. Y ella aprovecha ahora para hablar con el profeta, a quien ella acaba de identificar como profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Es un conflicto que tengo, dice ella, porque nuestros padres, todos ellos, adoraron aquí. Pero ustedes dicen que esa adoración no vale, porque el único lugar geográfico donde hay que adorar es en Jerusalén. ¿Cómo usted entiende que esa mujer,
con un problema serio de su vida privada, rechazada por la sociedad, tenga un encuentro con Jesús y ahora que ella ha percibido por el Espíritu de la gracia de Dios que Él es un profeta, ¿cómo explican ustedes que se fue a tocar un tema de vital importancia como es la adoración? ¿Por qué no le tocó otro tema? ¿Cuál le tocó? El tema de la adoración a Dios. ¿Qué valor tenía para un judío la adoración a Dios? En las prácticas, en la religión de ellos, la adoración ocupaba ¿qué? El primer lugar. No estoy diciendo que ellos cumplieran con la adoración correcta, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que eso era lo principal para su vida, poder adorar a Dios. Y ella, a pesar de estar en la vida que llevaba, ella también tenía su manera de adorar a Dios. Y ahora le interesa el tema. Así que vemos inmediatamente lo que Jesús nos dice. Jesús le dijo, créeme, mujer, ¿cómo la trata con tanto amor, verdad? Que viene la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, ¿cuándo quiénes? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Mire la respuesta del Señor Jesús. Ya hemos terminado la lectura del pasaje. ¿Les ha bendecido? Bueno, ahora los invito a pensar en un breve análisis de estos pasajes. Como ya lo hemos leído, permítame decirles, repitiendo un poco, Jesús con amor y paciencia lleva a la mujer hasta que ella descubra, y yo agrego acá, por inspiración, por obra del Espíritu Santo, ella descubra que Él es más que un simple judío. Ahora le parece que Él es Señor y profeta, y enseguida lo relaciona con la adoración a Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida del ser humano, derrumba los conceptos que tenga, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios le revela la verdad. Esta mujer está impactada porque ahora ha descubierto que no está hablando con un simple viajero ni con un simple judío. ¿Con quién está hablando? Con un profeta que la ha tratado con decencia, con amor, que la ha tratado con mucha compasión, con mucha misericordia. Eso está en los versículos 16 al 20, que ya hemos leído y que ustedes lo pueden seguir leyendo en sus casas. ¿Cómo les ha parecido? ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Sí? ¿Han aprendido mucho? ¿Tenían ideas de esto? ¿No? Sí, cuando estemos, de aquí en adelante, cuando estemos cantando, tenemos que pensar seriamente qué estamos cantando. Ok, el pasaje que hemos leído, allí están los 5 principios. Allí vemos cómo el Señor establece esos 5 principios. Ya los leímos, pero ahora vamos a identificarlos a partir del próximo jueves, la próxima clase. ¿Les interesa identificarlos?
En este momento hay un deseo ardiente en mi corazón. Esta no es una enseñanza teórica, teológica, intelectual. Esta es una enseñanza de carácter espiritual. Si la mujer samaritana le interesó el tema de la adoración como la primera cosa a tratar con el profeta que ahora acaba de descubrir, con muchísima mayor razón, tú y yo, que ya conocemos quién es Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros, deberíamos tomar en cuenta e interesarnos en el tema de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Estamos? ¿Estamos, señores? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De quién es? Mía, tuya, de cada uno. Me gustaría que cada uno de ustedes haya sido tocado por la palabra de Dios, haya sido ministrado por el Espíritu Santo y haya dicho, adorar a Dios es algo muy serio y lo voy a hacer. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.